bien. Mate sí noticias, Silvi, con una invitada de lujo. Una invitada de lujo, Andrés. Realmente estás rodeado de Silvinas. Es verdad, estoy rodeado de Silvinas. Vamos a saludarla a Silvina Rivilli, hija de quien dio toda una vida por el teatro comedia. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Gustazo tenerte acá en Crónica Igualmente, Matinal, realmente un gusto, igualmente. Queríamos conversar con vos porque estamos en vísperas, a una semana para ser precisos, de los 450 años de la Fundación de Córdoba, el jueves que viene. Y en ese marco se va a reinaugurar el teatro comedia, un emblema, un ícono de la cultura. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo vine a Córdoba en el 2001, el teatro comedia no funcionaba y luego se incendió. Por lo tanto, no conozco la historia a fondo y queríamos conocerla justamente. Bueno, yo voy a empezar a contarles la previa, digamos, de cómo llegué yo al comedia. Sí. Mi papá, Francisco Rivilli, que le decían Pupito, estaba saliendo, convivía con Amelita Vargas, que era una vedette cubana, cantante muy conocida. Y la conoce mi mamá, René Candalaf, que vivía en Boulevard Chacabuco, y en menos de 2 meses se separa de Amelita Vargas y se casa con mi mamá. Ah, qué historia, ¿no? Por supuesto que eso fue todo un revuelo, digamos, incluso a nivel nacional, porque mi viejo había estado en el teatro desde los 12, 13 años, haciendo de todo, limpieza, claque, extras, hay anécdotas divinas. No, me imagino. No, divinas. Pero bueno, cuando ellos se casan, mis abuelos desconfiaban, ¿viste? Porque un tipo que venía a estar con Amelita Vargas, ¿viste? Le dice, ¿vos estás seguro que te querés casar? Sí, estoy seguro, y no querían ir a pedir la mano. Ajá. Claro, en esa época había que pedir la mano, era todo un momento. Bueno, entonces vino la revista Radiolandia, el casamiento, se cortó la luz de la iglesia, había cámara. Un quilombo para la época que es como lo que podríamos decir que ocurre ahora con los famosos, con la farándula. Con los influencers. Que sigue igual, cambian la forma, pero sigue igual. Bueno, él, de eso que les contaba antes, en los años 40, ya circulaba por el teatro con un montón de personajes entrañables como Manuel Estrama, la Chancha Domínguez, que era entrenador de box, que se juntaban en el Córdoba Sport. Y él era hijo de un inmigrante siciliano de Casteldilucio, y se dedicaba dejó el colegio y se dedicaba a circular por esos espacios, por el teatro, por el Córdoba Sport, salían a vender telas por los pueblos. Hay historias desopilantes. Era un bohemio también, imagino, entonces tenía esa cosa de la cultura. Él leía muchísimo. Y cuando yo nací, él ya tenía el teatro. Él, después de esos años, se va después de los años 30, fines de los 30, 40, se va unos años a Buenos Aires y vuelve ya como empresario teatral. ¿Y es cierto que vivieron en el teatro? Vivíamos en el teatro. ¿Cómo va a vivir en un teatro? Porque yo leía ayer y digo, pero ¿cómo será? ¡Qué mágico! Bueno, yo creo que tengo la suerte de haber disfrutado eso, quizá por esa transmisión que él me hizo, supongo que a mis hermanos también, pero a mí de manera particular, yo soy la mayor de 4 hermanos, de disfrutar del teatro. Ustedes piensen la cantidad de gente que trabaja, que coordina, que arma, que lee el público, los técnicos, para una cosa que empieza, termina y que es totalmente evanescente. Mira, en paralelo, mientras vos nos vas contando la hermosa historia del teatro comedia, vamos compartiendo imágenes de lo que nos enviaste, Silvina. Artistas que han pasado, Nacha Guevara, Aníbal Troilo, del tango, del teatro. Moria Kazán también estuvo, ¿no? Estuvieron todos, porque el esfuerzo de mi viejo era que realmente todo lo que llegaba al país, incluso algunas cosas que trajo él, en el año 59 él trae a Xavier Cugat, que era un cubano que vivía en México, que era un gran músico y que tenía una compañía muy grande y tuvo que traerlo en 2 aviones directamente a Córdoba. Él era un audaz, un enamorado del teatro, un apasionado, un desmesurado y un terco. Porque hay que ser terco para hacer teatro. Hay que ser un poquito cabeza dura, no queda otra. Claro, porque no siempre te va bien. Son muchas más veces las que te va mal, como cuando puso el primer teatro en Carlos Paz en el año 70.
que él agarró el Cine Yolanda, le hizo los camarines, armó el escenario, puso la parrilla, y él dice en una nota, que después seguramente veremos, que perdió lo que tenía y lo que no tenía. Yo en ese momento tenía 10 años y yo me acuerdo perfectamente de eso. Entonces, para una niña, vivir en el teatro era salir del colegio e ir al teatro. Claro. Y entonces ver cómo se armaba la escenografía, cómo se desarmaban los técnicos, los utileros, la boletería, ver, miren, hay detalles, ¿no? Cómo doblaban las entradas y las ponían en los tableros. ¿Cómo era eso? Sí. Bueno. Donde uno elegía, porque ahora las ubicaciones se eligen por internet Claro, y qué sé yo. claro, En antes ese no. momento vos tenías que ir al teatro y decir, bueno, yo quiero esa entrada con esa ubicación. Claro, las entradas eran rectangulares de papel y de distintos colores según la función y según la ubicación del teatro, que tenía platea, palcos bajos, palcos altos, pullman y paraíso. Era un teatro de 960 localidades. Un teatro grande. Grande. Y entonces se doblaban y quedaba, o sea, se iban doblando, plegando y quedaban como un avioncito que se ponían en un agujero en el tablero de madera. Ay, qué preciosa imagen. Nunca me dejaron participar de eso. Ah, bueno, Porque bueno, eso ahí lo te quedó, hacía, ahí te quedó eso. eso lo hacía exactamente el tío. El tío, que todo el mundo lo conocía como el tío, ¿Quién era? era el tío Pisitelo. Pisitelo era el apellido de mi abuela paterna, no eran familiares, pero era el que estaba en la boletería, era el que manejaba el teatro. Entonces eso era una actividad de él. Era una Y actividad. nos sacaba corriendo. O sea, nosotros chicos íbamos, había en el mostrador de atrás como unas cazuelitas de bronce Sí. y ahí había moneda. Imagínate, teníamos un kiosco al lado, en la puerta, Sí. nosotros queríamos ir a manotear moneda. De caballito, No, de no, barquito. tremenda la- Para poder ir. Y cuando entras al Teatro Comedia, ¿cuál es la imagen que se te viene a la cabeza, el primer recuerdo? Bueno, yo volví al teatro, lo recorrí todo, reconocí los lugares, reconocí donde vivíamos, donde estaba la cocina, está la cocina. Hay como una casa por detrás. No, de... no, no, no. ¿Qué era? Es un salón de usos múltiples, pero tiene una kitchenette que está en la Sí. planta alta. Y en esas oficinas de arriba, mis viejos improvisaron una casa. Entonces teníamos una cocinita, un comedor, y como eran oficinas, teníamos los dormitorios. Bien. Silvina, para terminar, te quiero preguntar porque llega la parte oscura. Vamos a la parte quizás más fea, sin duda. Viene la dictadura e instaura un impuesto al espectador fantasma. Eso complica la situación económica del teatro y tiene que cerrar. ¿Es así? Eso lo liquida. Lo liquida. Lo liquida y literalmente lo mata mi viejo, porque es la historia de tantos hombres que no pudieron sobreponerse a la dictadura y que murieron jóvenes. En 1976, Menéndez le entrega a él las listas negras y esas listas negras no hay que mirarlas por encima. Hay que tratar de desmenuzar, porque hay una historia acá, atrás de cada uno de los que están ahí. Por ejemplo, está Rodolfo Walsh. Y a los autores, por ejemplo, le decían disolventes. Entonces había una diáspora que además se junta con otra cosa. Y es que después de la guerra civil se instala el franquismo en España. Sí. Entonces había muchos artistas que no pudieron volver a España. Por eso Claro. hubo una predominancia muy grande del teatro español. Y en el 75 muere Bien. Franco y se engancha con la dictadura en el 76. Claro. A pesar de eso, él seguía. Y seguía enfrentando a la dictadura con una valentía y una terquedad. Bien. Y les diría, es una cosa inusual que en el año 77 Sí. él haga esa nota donde dice Rivilli enjuicia al espectador fantasma. Porque el intendente Romanuti, Romanuti, sí. de esa época, que me parece que son los nombres que también se tienen que conocer, Sí. que era un intendente puesto por la dictadura, fija un impuesto del 4% sobre la capacidad total del teatro. Y en el año 77 a él le levantan ese impuesto por 10 días solamente para la Semana de Córdoba. Ok. Claro. Y luego después ya el teatro cierra, se convierte en un cine, después en el 2005 se reinaugura y se prende fuego en el 2007 y se va a reinaugurar la semana próxima. La semana próxima. Silvina, sí. muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente, tenerte y muchas escuchar tu gracias a historia. ustedes.